Buenas tardes, un día más, me encanta estar con vosotros. Muchísimas gracias por participar en mis redes sociales porque esta semana hemos aumentado los seguidores y somos más en esta red en la que queréis aprender de todo lo que os voy contando, de los conocimientos. Eso significa que os va gustando también las obras de arte que voy subiendo. Estáis siendo más participativos y por todo ello os doy las gracias enormemente porque me siento muy acompañada por vosotros y siento que estáis conmigo y a mí eso me hace muy feliz porque no sería posible que yo estuviera aquí si no estuvierais conmigo en este canal. Así es que hoy vamos a hablar, como he puesto en el reel de esta mañana, sobre el tema del individualismo. Y bueno, he visto que hay diferentes interpretaciones, porque dentro del individualismo hay significados dentro de la filosofía, dentro de la economía, dentro del pensamiento actual, y también hay el concepto de individualismo, pues como en otros países, la capacidad de poder funcionar, como por ejemplo en China y en Alemania, de forma diferente para producir al país pues una serie de productividad conforme a ellos han encontrado que más les satisface. Entonces, ¿cómo podemos ser individualistas? Yo he puesto esta mañana 2 tips en el que, sin sentir miedo, generar el libre pensamiento según la filosofía, quiero hacer énfasis en esto, para poder hablar de individualismo como una tendencia en la que podamos defender nuestra libertad, autonomía, derechos particulares y dentro de todos los mandamientos de la sociedad, a pesar incluso, o del Estado, a pesar incluso de estar pues, en la convivencia con otros y poder estar también respetando y sintiendo que también estamos generando el sentido de bienestar a los demás, porque hay muchas definiciones de que individualismo es igual a egoísmo, hedonismo, que es el placer, al narcisismo, etc. Pero dentro de la corriente filosófica, el individualismo yo lo quiero hoy explicar y fomentar porque esto os va a dar mucha capacidad y herramientas para vuestra vida, pensar de forma independiente sin tener que formar parte de un colectivo, que también es positivo formar parte de un colectivo, pero quiero dejar claras las diferencias para que puedas ser libre, pensador y que puedas tener la opción y el discernimiento, la claridad de poder elegir sin dejarte arrastrar por las masas. Entonces, la diferencia del individualismo dentro de la corriente filosófica es la capacidad de poder defender tu parte moral, tu parte de libertad como humano, de poder distinguirte del resto porque tú tienes una serie de valores independientes, porque tienes una serie de pensamientos diferentes, porque tienes una serie de pensar libremente y de autodeterminar tu propio destino y actuar conforme a tu propio criterio sin dejarte llevar por el Estado, el gobierno, las masas, etc. Entonces, imposiciones generales, ya sean religiosas, ya sean establecidas, que no estás de acuerdo y hay gente que por no sentirse de acuerdo con los grupos sociales o que están ya establecidos, se sienten sin saber a dónde ir, a lo que le dicen ser oveja negra, porque no encajan en ningún sitio. Hay muchas personas que tienen este tipo de perfil, entre ellas yo siempre me he sentido así, y si eres también oveja negra, pues te doy la bienvenida porque no estás solo y quiero decirte que eres un libre pensador y eso te da mucho valor como persona. Ahora bien, dentro del individualismo, bueno, hay 2 corrientes, que están las personas que tienen su propio pensamiento, pero a los que se basan dentro del narcisismo, del egoísmo, que no le importa, o se saltan la moral de otros, es decir, van a lo que les interesa sin importar el daño que pueda causar a otros seres humanos. Y qué complicado es distinguir la línea entre esto y decir yo soy individualista y hasta, como se suele decir, mi libertad empieza donde termina la de otro o la de otro empieza donde termina la mía. Entonces, ¿cómo separar estos conceptos? Bueno, pues tú puedes tener tu libre pensamiento, fomentar tu aptitud, ser fuerte dentro de tus capacidades y no sentirte solo, sentir que dentro de ese criterio que tú tienes propio, poderlo fomentar sabiendo que dentro de tu libertad, de tu moral, de tu tolerancia, dentro de tu trabajo, tú estás haciéndolo correctamente, separándote quizás de cierta manera de las masas que no te hacen sentir bien porque no te sientes complementado por ellas.
o no reúnen los criterios que tú necesitas para sentirte del todo bien, porque tú siempre tienes un criterio propio que te distingue de cualquier grupo al que quieres pertenecer. Pues bien, esto significa que eres una persona crítica, significa que eres una persona con criterio propio y que sabes a dónde te diriges, que tienes claridad de pensamiento. Dentro de esta claridad de pensamiento y criterio propio te hace distinto, y este tipo de distinciones se pueden fomentar para tu bien, para hacer de ello un propósito de vida y llevarlo a otro nivel en tu vida que te haga resaltar, que te haga sentir mejor, que te haga fortalecerte, y dentro de eso, eso sí te digo, te vas a sentir muy solo. Dentro de esa soledad, como se suele decir, el camino del guerrero es solitario. Es verdad que nos podemos sentir distintos porque no nos sentimos comprendidos dentro de la sociedad, dentro de ese grupo, porque normalmente, por regla general, el humano necesita pues de esa referencia de sentirse importante, sentirse que pertenece a algo, saber que los demás pues que por los demás es aceptado. Pero como no siempre va a ser así, es posible, pero también puede ser que en tu camino, en este camino de guerrero solitario, te sientas pues más solo que nunca e incomprendido, y quieras desarrollar ese propósito en tu vida, esa capacidad que tú tienes, y no sentirte a la vez solo. Bueno, pues en este directo te quiero decir que es posible, por supuesto, y que tienes que desarrollar ciertas capacidades. Dentro de ellas te voy a nombrar la seguridad propia, la seguridad en ti mismo. Tienes que tener claro de que cuando una persona se distingue en sus capacidades y en sus pensamientos, y que tiene un propósito diferente, y por eso tiene esa corriente de pensamiento y sentimiento individualista en el que desarrolla el liberalismo, esa liberación y autonomía propia de libre pensadora, de tener ese derecho particular sujeto a sí mismo porque no siente que encaje en la escala de valores de la sociedad, tienes que pensar y sentir que eres una persona diferente, sobre todo si es por empatía, porque te sientes también empático, sientes que tus valores son quizá más altos, o que no encuentras el núcleo en el que realmente corresponda contigo, porque no eres, o sea, no estás siguiendo a ningún grupo o masa en concreto, porque normalmente los colectivos, que es decir, porque el individualismo es lo opuesto al colectivismo, lo que pasa que en el colectivismo, en lugar de desarrollar las capacidades por individual de cada uno, en el colectivismo lo que se hace es que se adoptan una serie de normas y reglas generales para todos, en el que uno, para su progreso, ha de adaptarse a esas normas generales, que también es positivo a quien le sirva, porque verdades absolutas no existen. Pero si tú eres de las partes individualistas en las que te sientes con un criterio propio que forma parte de un colectivo diferente, también está bien, porque tú sientes que tienes la necesidad de ese criterio propio y de defender ese libre pensamiento propio que tú tienes, ¿vale? Entonces, eso va a hacer que tú autodetermines tu destino y actuar conforme a tu propio criterio, sin que ello implique el menoscabo de los derechos y criterios del otro. Esto es dentro de la corriente filosófica. Entonces, dentro del individualismo también puede ser muy positivo que tú estés en ese desarrollo y en ese criterio propio. También te puede hacer que tus sueños, permitirte que tus sueños se eleven más alto, más rápido, porque tienes mucha claridad mental y tienes una identidad propia con la que sentirte identificado, ¿vale? Entonces, el propósito de tu vida. ¿Cómo saber que dentro del propósito de tu vida, cómo desarrollarlo, ese individualismo en el que tú poder sentirte seguro de ti mismo a pesar de sentir esa soledad? Bueno, nadie dijo que sería fácil, esto es verdad. Lo que sí es cierto, y tenéis que tener muy claro, es que dentro del propósito de vida va a existir siempre esos altibajos en los que haya momentos en los que te sientas acompañado y haya momentos en los que no. Pero el que resiste a esta fortaleza, el que resiste a esta tendencia de altibajo en el que no siempre te sientas acompañado, es el que va a poder continuar con su sueño, es el que va a poder continuar con eso que desea. Esto se hace, el desarrollo personal se hace en el camino. No es algo que desarrolles de forma inmediata y que ya tu sueño se vaya a ver cumplido de forma también isofacta, de forma rápida, y que a causa de eso tú ya puedas sentirte bien, etcétera. El ser humano va a buscar siempre el cortoplacismo, la comodidad, la forma rápida de encontrar la meta. Y esto no existe, la forma rápida de encontrar las metas no existen, siempre son a largo plazo y a través del esfuerzo, y nunca nada que tengas exteriormente, ya os lo digo muchísimas veces, puede ser más grande que tú, ni tú puedes ser más pequeño
que tus sueños. Tú siempre vas a tener que ir en el desarrollo personal en tu línea, rompiendo tus patrones de creencias, rompiendo tus patrones de pensamiento negativo que te van anclando a lo que no es tu propósito de vida, y lo vas a tener que ir saltando de forma continua y diaria. Fijaros lo que os digo, durante meses, incluso durante años, hasta que te conviertas en la persona idónea. Por eso defiendo en esta rama el individualismo, porque en el individualismo tú vas a poder salirte de patrones y creencias subconscientes colectivas, y no subconscientes colectivas, sino también normas sociales que se dicen que nos limitan muchísimo en nuestra vida y que van a hacer que no podamos lograr nuestros sueños y todo lo que deseamos. Solamente los que son fuertes, los que son valientes, los que van a por ello sin importarle lo que digan los demás, no sin importarle los demás, sino sin importarle lo que digan los demás. Yo estoy a favor de la empatía, estoy a favor de los valores humanos, estoy a favor de amar a las personas, vosotros lo sabéis, los que me seguís, y también a la vez estoy a favor del libre pensamiento y del individualismo como defensa propia de un libre pensamiento, de una autonomía propia y de tener un criterio propio para que tú puedas defenderte e ir saltando este tipo de conceptos y ir desarrollando tu persona interiormente de forma independiente, sin tener que ver con lo que nadie diga ni con lo que nadie haga, ¿vale? Entonces, bueno, el individualismo existe en otro tipo de corrientes y ramas, como por ejemplo la economía, como por ejemplo las creencias, la religión, dentro de la sociedad, dentro de la cultura, y cada una se diferencia en diferentes conceptos. Pero la que hoy quiero deciros y hoy quiero hablar, que es lo que hoy os estoy diciendo, es el individualismo dentro de la filosofía, que siempre va a ser la parte positiva. Os vais a encontrar siendo personas individualistas, en donde no os encontráis que encajáis en ningún sitio, con muchos contras y con también muchos pros, porque a la vez dentro de vuestras metas vais a encontrar muchísimas satisfacciones, precisamente por ser personas críticas con la sociedad o críticas con un criterio propio y una propia autonomía. Las satisfacciones van a ser que cuando encuentres resultados dentro de todo lo que tú estás buscando, porque tienes la capacidad de tener el pensamiento enfocado, dentro de esa fe que yo siempre enseño, a través de la Sagrada Escritura, a través de toda la filosofía ancestral, todo lo que es la fe, dentro de toda esta fe y todos los pensamientos y principios metafísicos cuánticos, en práctica, con este individualismo se puede convertir en algo pero que muy positivo. O sea, tenemos que saber distinguir dentro de la sociedad cuándo ser individualistas y cuándo poder ser colectivistas, que es la parte y la rama opuesta. Para ser colectivista es muy positivo pues estar siempre conectado en la empatía al resto, en estar conectado en aportar el máximo a los demás, con tu propósito de vida, pero sobre todo dentro de tu propio criterio, sin olvidarte de que tú tienes tu propio libre pensamiento, sin dejarte llevar por las emociones, ni por los grupos, ni por las masas. Y para eso hace falta tener una mente crítica muy desarrollada y a la vez ser una persona con una seguridad y un autoconocimiento muy profundo, para respetarte a ti mismo y sentir la propia aceptación hacia ti mismo de ser quien eres y de que no pasa absolutamente nada, de que cada cual va a tener su propio saber estar en donde quiere y necesita estar, pero independientemente de donde tú estés va a ser positivo, ¿vale? Así es que bueno, pues os dejo con esto, sin más, espero haberos ayudado muchísimo. Os voy a colgar pronto por aquí el directo y bueno, deseo que tengáis una excelente tarde.